¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, Olga. Bueno, pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en esta bonita tarde de lunes y pues a empezar con toda la actitud la semana. Vamos a platicar por ahí decían, hay una frase que dice que en la vida solamente tenemos seguro los impuestos y la muerte. Bueno, pues vamos a platicar un poco sobre los impuestos, pero del lado positivo, del lado de cómo puedo hacer que mis trabajadores o yo como trabajador, o bueno, la verdad es que esto aplica no nada más a los trabajadores, sino básicamente a cualquier persona física. ¿Cómo puedo generar un saldo a favor de ISR? Entonces, los invito, por favor, a que cuando surja alguna duda, con toda confianza, la plasmen en el chat. Si estamos en el tema adecuado, en ese momento doy respuesta. Si no, les digo que más adelantito lo vamos a ver y al final, si hay alguna pregunta que quedara pendiente, con todo gusto la podemos resolver. Así también siempre me gusta dejarles mi correo electrónico, flortavera3@gmail.com, para pues cualquier duda que surja posteriormente a nuestra sesión. Este material que estamos revisando se les va a compartir, pero me gusta compartirlo hasta después de que termino la sesión, porque luego le ando haciendo modificaciones o adiciones o también algunas correcciones. Entonces, por eso acostumbro otorgar el material hasta que ya pasa la sesión. Bueno, pues, dicho sea esto, vamos entonces a este recorrido. Reitero la invitación a que en cualquier momento que lo deseen puedan externar por el chat cualquier comentario, duda, experiencias, también eso enriquece mucho nuestra sesión. Bueno, vamos primero desde el punto de vista del patrón, porque el tema se llama ¿cómo ayudar a generar saldo a favor a mis trabajadores? Lo primero que tenemos que saber es que los patrones no están obligados a decirles al trabajador cómo pueden generar un saldo a favor. Los patrones tienen un montón de obligaciones que nos marca la Constitución, la Ley Federal de Trabajo y en cuestiones fiscales, un montón de obligaciones que nos marca la ley de ISR, el código fiscal de la Federación, pero de ninguna manera nos da la obligación de apoyar a los trabajadores ni en su declaración anual ni para que generen saldo a favor. La declaración anual para aquellos trabajadores que están obligados a hacer declaración anual, ellos tendrán que buscar quien los apoye o ir directamente al SAT a buscar ayuda o ir a la Prodecon o pedir al patrón, oye, recomiéndame a alguien que me pueda apoyar, pero no es una obligación del patrón hacerlo. Sin embargo, considero que pues toda la información que vamos a compartir y que vamos a analizar en esta sesión es muy valiosa para los trabajadores, de tal manera que el área de recursos humanos, que me imagino que pues la mayoría de los que estamos aquí estamos en esta bonita pero complicada área de recursos humanos, podemos tener como servicio a nuestros trabajadores. Podemos apoyarlos señalándoles, mira, si tú pides factura de esto, esto y esto, puedes generar un saldo a favor y pedir una devolución de ISR. Sin embargo, no es obligación del patrón. A mí sí me gusta apoyar a los trabajadores con estos temas, así también como la parte de las pensiones, que es otro tema que me apasiona. Entonces también con la parte de las pensiones, pues se puede apoyar a los trabajadores a guiar para que obtengan una mejor pensión. Aquí se les guiará de cuándo están obligados a presentar declaración anual y cómo pueden generar su saldo a favor. Bien, entonces, lo primero, ¿cuándo se genera un saldo a favor? ¿Cuándo se genera un saldo a favor? La primera condición para que para que un trabajador tenga saldo a favor, es que el patrón le haya retenido ISR. Si somos trabajadores que tenemos derecho a subsidio para el empleo y el subsidio es superior al impuesto, el patrón no nos está reteniendo, sino que al contrario nos está dando un subsidio para el empleo. Entonces, nosotros en la nómina, yo como trabajador en la nómina, me puedo fijar si me están reteniendo ISR o si me están dando subsidio. Si me están dando subsidio, aunque tenga todas las deducciones personales, nunca voy a generar un saldo a favor.
Entonces, la primera condición es que tenga subsidio, que no tenga subsidio para el empleo, que no me estén dando subsidio para el empleo en efectivo, sino que me esté mi patrón reteniendo ISR. Porque si no hay retención de ISR, no hay contra qué pedir que me devuelvan. Lo que voy a pedir que me devuelvan es algo que me retuvieron. Si no hay retención, no puedo pedir que me devuelvan nada. Bueno, entonces, primero, solamente puede generar saldo a favor a aquellos trabajadores a los que se les retiene impuesto. ¿Qué más que tiene que hacer el trabajador? A quienes le va a convenir y le va a generar un saldo a favor son en dos casos. Una, cuando el trabajador no laboró un año completo. Lo vamos a ver con números. Pero vamos a suponer que yo nada más trabajé noviembre y diciembre. Si presento mi declaración anual, me va a salir saldo a favor aunque no tenga deducciones personales. En un momento más voy a explicar por qué. Y el segundo motivo por el cual me puede salir un saldo a favor es que tenga deducciones personales el trabajador. Oye, ¿y qué es eso de las deducciones personales? Son gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, de ahorro para el retiro, anteojos, por decreto, colegiaturas, etcétera. Los vamos a ver uno por uno muy puntualmente. ¿Cuáles son estas deducciones personales que tenemos que ir recabando durante todo el ejercicio fiscal para que nos resulte un saldo a favor? Ahorita que estamos en 2022, es muy buen momento, Julio, de empezar a pedir factura de las colegiaturas de nuestros hijos, de cuando vamos al médico, de comprar si no tenemos un seguro de gastos médicos mayores, de ahorrar para nuestro retiro en la Afore o en alguna aseguradora privada. Es muy buen momento, nos queda medio año para ir generando deducciones personales que nos van a ayudar a generar un saldo a favor de impuestos. Bueno, el saldo a favor solamente lo pueden recuperar a través de devolución del SAT aquellos trabajadores que presenten declaración anual. Los que presenten declaración anual lo pueden recuperar del SAT en una sola exhibición, en un solo monto. Pero no todos los trabajadores están obligados a presentar declaración anual, y eso también es importante. De entrada, la mayoría de los trabajadores no está obligado a presentar declaración anual, pero a veces les conviene. ¿Cuándo les conviene? Cuando tienen deducciones personales o cuando no trabajaron todo el año. Y siempre y cuando el patrón les retenga impuesto. Insisto, si no hay retención de impuestos, sino subsidio para el empleo, nunca va a haber saldo a favor. Entonces, aunque no esté obligado a presentar declaración anual el trabajador, hay veces que le conviene, sí le conviene. Bien, por ahí hay una pregunta: ¿qué pasa si en la factura de colegiatura no me retienen ISR ni IVA? ¿No aplica al reclamar mi devolución de ISR? No se preocupe, porque en la factura de colegiatura que le emiten a usted, no le tienen que retener ISR ni IVA, ¿sí? La factura de colegiatura, de hecho, las colegiaturas están exentas de IVA, entonces ni siquiera le van a trasladar IVA. Nada más le van a facturar el monto de la colegiatura sin incrementarle IVA y sin hacer ninguna retención, ¿sí? Bien. En un momento más vamos a ver qué requisitos tienen que tener todas las facturas. La declaración anual de personas físicas se presenta en el mes de abril. Y nos podemos acoger a un programa que cada año, desde que yo comencé a trabajar hace 20 años y más, existe, que es el programa de devoluciones automáticas. De hecho, ahorita estamos ¿a qué? Estamos Dios mío, se me olvida, a 11 de julio. Ahorita quienes no han presentado su declaración de 2021 pueden presentarla y todavía acogerse al esquema de declaraciones de devoluciones automáticas. ¿Qué ventaja tiene? Que presentando mi declaración anual estoy haciendo mi solicitud de devolución. No tengo que hacer otro trámite adicional
para solicitar la devolución. Entra automáticamente. No quiere decir que automáticamente me la vayan a devolver, porque hay veces que la autoridad pide más información. Pero en muchos casos, sobre todo con asalariados, en muchos casos, la devolución automática es rápida. Marta Alicia dice, al parecer solo el pago de colegiatura en transferencia bancaria es como te dan la factura. Te pueden dar la factura aunque pagues en efectivo. El problema es que si pagas en efectivo ya no te sirve para el anual. Ahorita vamos a revisar los requisitos. Si en el buzón tributario al momento de intentar hacer la declaración indica una cantidad diferente a lo que mi empleador me pagó, ¿qué procede? Esa pregunta es muy buena. Primero, hacer la conciliación con tu patrón. ¿Sí? Preguntarle, oye, ¿por qué en el buzón, por qué en el visor, no es el buzón tributario, sino en el visor de nóminas, por qué en el visor de nóminas aparece esta información cuando tú lo que me pagaste es esta otra? Si aún así no, el patrón no nos explica por qué es la diferencia, lamentablemente me ha tocado ver en la práctica algunos casos de personas que les timbran más de lo que ganan, o que les timbran personas que ni siquiera trabajan con ellos. Bueno, pues hay una forma que se llama conciliación de CFDIs, en donde ya le dices al SAT, oye SAT, fíjate que yo gano 100 pesos y mi patrón me está timbrando por 200, ¿sí? O al revés. Entonces, más adelante también platicaremos de esta forma de conciliación. ¿Qué pasa cuando el estatus de una devolución me aparece como negada? Hablando sobre la presentación de una declaración manual. Si está negada, la tiene que volver a pedir. Puede presentar una complementaria antes del 31 de julio y presentando esa complementaria, entra otra vez al esquema de devoluciones automáticas. O bien, si no hay nada que corregir, si usted está seguro que toda esa información está bien, entonces hay que pedir la devolución manual, ya no automática, sino manual. ¿Se puede para años anteriores? Si me quiere explicar más qué es lo que se puede para años anteriores. ¿Qué pasa si el patrón aplicó tu declaración? ¿Aún puedo pedir mi declaración? Ok. Bueno, si el patrón hizo el cálculo anual, ya no podemos pedir nosotros la devolución. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para poder presentar declaración anual, aunque no esté obligada, es presentar un aviso antes del 31 de diciembre, en donde le digo a mi patrón, ¿sabes qué, patrón? No me hagas cálculo anual, porque yo solito voy a presentar mi declaración. Bien, vamos entonces a platicar sobre esta declaración. Trabajadores que están obligados a presentar declaración anual. ¿Quién es? Soy trabajador y tengo que presentar mi declaración anual. Primer caso, si el trabajador tiene ingresos de otros capítulos. Si además de tener ingresos por sueldos, tiene ingresos por honorarios, por arrendamiento, por dividendos o por cualquier otro capítulo de ISR. Si nada más estamos registrados como asalariados, no tendríamos la obligación. Si además de tener ingresos por salarios, tengo ingresos por intereses y la suma de los ingresos por intereses no exceden 100,000 pesos, me libero de la obligación. Siguiente. Si el trabajador trabajó para 2 o más patrones al mismo tiempo. Ahí, por estar trabajando al mismo tiempo para 2 patrones, está obligado a presentar la declaración. Oye, ¿qué pasa si yo trabajé primero para un patrón? De enero al 30 de junio para un patrón y del 1 de julio al 31 de diciembre para otro. ¿Estoy obligado a presentar declaración anual? No. La obligación es cuando tenga 2 o más patrones al mismo tiempo. Otra causa de obligación, si tenemos ingresos mayores a 400,000 pesos. Aquellas personas, aquellos trabajadores que tengan ingresos superiores a 400,000 pesos en el ejercicio fiscal, necesariamente deben presentar su declaración anual. Y última causa, si el trabajador se separó de la empresa antes del 31 de diciembre. Si yo renuncié el 10 de diciembre, yo adquiero la obligación de presentar declaración anual. Ahora, ellos son los obligados a presentar declaración anual. Sin embargo, ahorita lo que estamos estudiando es
cómo generar un saldo a favor. Y ya dijimos que para poder solicitar que me devuelvan ese saldo a favor en un solo monto, en dinero contante y sonante a mi cuenta bancaria, necesito presentar declaración anual. Entonces, ellos son los obligados. En sentido contrario, todos los demás no estarían obligados. Sin embargo, aquí como lo que estamos viendo es quiénes, cuándo, cómo generar un saldo a favor. Entonces, yo como trabajador, si no estoy obligado a presentar declaración anual, ¿puedo presentar declaración aunque no esté obligado? Y la respuesta es sí. Sí puedo presentar mi declaración anual aunque no esté obligado. Aunque solamente haya trabajado para un patrón. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Tengo ingresos de menos de 400,000 pesos. No tengo ingresos de otros capítulos. ¿Estoy obligado a presentar la declaración anual? No. ¿Me conviene? Depende. Depende. No en todos los casos. ¿Cuándo sí me conviene? 2 casos. Que no hayas trabajado todo el año o que tengas deducciones personales. Y siempre y cuando tu patrón te haya retenido ISR. Porque si el patrón no te retuvo, ¿contra qué vas a pedir la devolución? ¿Contra qué vas a pedir el saldo a favor? ¿Sí? Bien, me voy a... Estoy viendo que hay muchas preguntas, pero déjenme avanzar. Yo creo que entonces mejor si tomo la estructura que me había propuesto Canacintra, de avanzar y más bien leer las preguntas hasta el final. Bueno, entonces, ¿puedo presentar declaración anual aunque no esté obligado? Sí. Y aquí, miren, por ejemplo, eso es lo que les comentaba hace ratito, de que no me gusta compartir el material ahorita. Ahí está. Lo que comentábamos hace ratito, que para poder presentar declaración anual, si no estoy obligado, se debe presentar escrito ante el patrón antes del 31 de diciembre, diciéndole, patrón, no me hagas cálculo anual, yo voy a hacer mi declaración anual. Sin embargo, si quieren jugársela y presentar la declaración anual, aunque el patrón ya haya hecho cálculo anual, no los van a multar por hacerlo. Simplemente lo único que se puede es que no les den la devolución. Pero en mi experiencia, sí he recibido devoluciones, aunque el patrón hizo el cálculo anual. Solamente existe una prohibición para presentar declaración anual. Todos los trabajadores que lo deseen pueden presentar declaración anual, excepto si el trabajador dejó de vivir en México y se cambia durante el año que sea, 2022, 2023, se cambia a otro país que sea considerado que se cambie a otro país. ¿Por qué? Porque si yo dejo de vivir en México y me cambio a otro país a vivir, no estoy completando un año, un ejercicio fiscal. Entonces, esa es la única prohibición de que una persona física presente declaración anual, cuando se cambió de país durante el ejercicio. Bueno, me estoy distrayendo con las preguntas. Las preguntas todas las voy a resolver al final, ¿sí? Bueno. Sí, doctora, aquí los estamos anotando, no se preocupe. Sí, muchas gracias. Es que pensé que son bastantes, entonces sí mejor. No, luego no termina su ponencia. Si quieren, ya cuando ya sea el tiempo, responde las que alcance. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya platicamos que primero, como condición para generar declaración anual, que el patrón me retenga ISR. Si no me retiene ISR, no puedo generar saldo a favor. Por ahí había una pregunta, ¿qué pasa si me retiene y él no lo entera? Eso se debería de pagar aparte, es decir, no es obligación del trabajador estar revisando si su patrón cumple obligaciones o no. Lamentablemente, la autoridad está utilizando eso como pretexto para no devolver el saldo a favor. Oye, autoridad, si mi patrón no retiene, no entera mi retención, pues vete tú eres la autoridad fiscal, tú vete con él, sanciónalo y cóbrale.
¿A mí por qué me afectas? Yo aquí lo que les recomiendo, si el motivo de rechazo es que su patrón no ha enterado las retenciones, acérquense a la PRODECON, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La delegada, la doctora Liz Marisol Gómez, es una persona muy eficiente y de hecho va a dar también una sesión aquí en la Semana de la Cultura, se las recomiendo. Y de verdad que PRODECON lo que está buscando es ayudar al contribuyente en este tipo de situaciones donde la autoridad fiscal está yendo más allá de sus atribuciones. No debería de negarnos una devolución con el pretexto de que el patrón es omiso en su entero. No lo debería de hacer. Bueno, vamos entonces a resolver otra duda. ¿Siempre se genera un saldo a favor? No, no siempre se genera un saldo a favor. Porque de verdad luego llegan clientes y, pues preséntame la declaración anual porque necesito mi saldo a favor. Ojo, no siempre se genera un saldo a favor. Ya dijimos cuándo sí. ¿Cuándo les puedo asegurar que van a tener un saldo a favor? Si solo son trabajadores, su patrón les retiene ISR y ustedes tienen deducciones personales, van a generar saldo a favor. Pero si ustedes son trabajadores y además tienen ingresos por arrendamiento y además tienen ingresos por honorarios y además tienen ingresos por otro patrón, ahí, aunque tengan deducciones personales, no siempre les va a generar un saldo a favor. Lo que sí es que las deducciones personales siempre les van a apoyar. Si no pueden generar un saldo a favor, sí les van a ayudar para disminuir el impuesto a cargo. Y por aquí les pongo un ejemplo. Por aquí está una persona, vamos a suponer, pues una persona física, un trabajador, que tiene un ingreso mensual de 30,000 pesos. Y entonces su patrón le retiene cada mes 5,031 pesos. ¿Sí? ¿Por qué les decía hace ratito que cuando no trabajamos todo el año, sí podemos generar saldo a favor, sin tener deducciones personales? Porque esta tarifa, que es mensual, esta tarifa está diseñada para un mes. Y la tarifa anual está diseñada para 12 meses. Si ustedes multiplican 644.58 por 12, nos va a salir aproximadamente 7,735. Si multiplican 12.38 por 12, nos va a salir aproximadamente 148.51. ¿Qué pasa si yo nada más trabajé un mes y presento declaración anual? Mi ingreso anual van a ser los 30,000 pesos del solo mes que trabajé. Y luego de aplicar toda la tarifa, me sale un impuesto de 1,573. A mí mi patrón me retuvo 5,031 pesos. Un solo mes. Pero yo no trabajé 12 meses, nada más trabajé uno. Y esta tarifa está para 12 meses. Entonces le va a salir a esta persona un saldo a favor de 3,458 pesos. Sin tener ni una sola deducción personal. De manera directa, sin deducciones personales, les va a salir un saldo a favor. Esta es de las declaraciones más fáciles de recuperar, cuando no tenemos, ni siquiera tenemos deducciones personales, pero nos sale saldo a favor. Esta es de las más rápidas. Bien, entonces, pero sí sepamos de que no siempre nos sale saldo a favor, porque si yo además de trabajar con Juan, trabajo con Pedro, y además vendo ropa, y además presto servicios de honorarios, pues entonces lo que me retiene mi patrón está en este renglón, ¿sí? Está en este renglón de impuestos. Pero ya sumado, lo que me retiene mi patrón con el otro patrón, más lo de mi ropa, más lo de los honorarios, hace que brinque de tarifa. Ya no estaría sumado todos los ingresos, ya no estaría en este renglón, sino depende de los ingresos, podría estar de este hacia arriba. Y entonces ahí ya no me va a dar saldo a favor, inclusive me va a dar un impuesto a pagar, ¿sí? Espero, si no estoy siendo clara, por favor me lo indican. Bueno, entonces, ¿cómo puedo generar un saldo a favor? Primero, si trabajé menos de 12 meses. Segundo, más bien primero, que me hagan retención de ISR. Si mi patrón no me retiene ISR, no va a haber manera.
Ojo, es diferente que mi patrón me retenga a que él se lo quede y no se lo entregue al SAT, que ahí es donde la autoridad lo está negando malamente. Si en mi recibo de nómina está que me retienen ISR, ese recibo de nómina debería de ser prueba suficiente de la retención y por lo tanto de exigir la devolución del saldo a favor. Si no nos están dando con ese argumento de que el patrón no está enterando lo que nos retuvo a nosotros, entonces hagamos la devolución, solicitemos la devolución a través de la PRODECON, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. 2. Podemos generar un saldo a favor si tenemos deducciones personales. ¿Cuáles? ¿Qué requisitos tienen? Ahorita los vamos a ver. O bien, si trabajamos menos de 12 meses, como ya lo vimos en el ejemplo. Si trabajamos nada más un mes, me retuvieron con una tarifa de un mes, pero la anual es una tarifa de 12 meses, me va a salir saldo a favor. Y además, estas no son excluyentes. Puedo tener un saldo a favor si tengo menos de 12 meses y además tener deducciones personales. Puedo también tener deducciones personales. Y necesariamente tengo que presentar mi declaración anual. Si no presento mi declaración anual, no me van a devolver. Entonces, es necesario presentar la declaración anual. Vamos a hablar ahora de las tan mencionadas deducciones personales, que son de manera general. Son conceptos que las personas físicas, asalariados, profesionistas, arrendadores, cualquier persona física, excepto Recico, excepto los de régimen simplificado de confianza, pueden deducir al momento de calcular su impuesto anual. Hasta entonces, hasta el anual, no en los provisionales. Y por lo tanto, disminuyen la base del impuesto sobre la renta. Por esa disminución de la base es que se genera un saldo a favor del contribuyente. Vamos a revisarlos. Primero, de manera general, estos son los que aparecen en la ley. Gastos médicos, dentales, hospitalarios, ahorita los puntualizamos. Gastos funerarios, donativos, intereses reales de crédito hipotecario, aportaciones voluntarias al SAR y planes de retiro, primas de seguro de gastos médicos, transporte escolar obligatorio. Lo pongo en otros colores, diferente que las colegiaturas, porque las colegiaturas tienen el mismo efecto que las deducciones personales, un saldo a favor o disminuir el impuesto a cargo, pero no están en la ley, sino están en un decreto. Así también pongo en otro color el estímulo fiscal por ahorro, que no está en el artículo 151 de la ley, sino que está en el artículo de estímulos fiscales. Lo vamos a platicar. Cada uno de estos lo vamos a platicar de una manera muy puntual. Marco en otro tono a los donativos y a las aportaciones voluntarias, porque estos dos tienen su propio tope, su propio límite. Lamentablemente en 2013, los legisladores dijeron, híjole, fíjate que resulta que están pidiendo los contribuyentes mucho saldo a favor por las deducciones personales. ¿Cómo le hacemos para que ya no nos toque devolverle? Ah, pues limita las deducciones personales. Y de manera muy nefasta, limitaron en 2013, aplicable a partir del 1 de enero de 2014, el monto de las deducciones personales. Digo que de manera muy nefasta, ¿por qué? Imagínense ustedes de un trabajador, si tiene un hijo, o Dios no lo quiera, pero sí, para el ejemplo, un hijo con cáncer, la cantidad de medicamentos, la cantidad de gastos hospitalarios que tiene que erogar para apoyar a su hijo. Y entonces el SAT te dice, ¿sabes qué? Pero no puedes deducir los 3 millones que gastaste. Vas a deducir nada más tanto. Ahorita decimos cuánto, tanto. Por eso digo que es nefasto, porque se les quitó esa cuestión humanista que deberían de tener también los legisladores. Estamos hablando de deducciones que no son gastos superfluos. Son gastos, hablando de gastos médicos, dentales, hospitalarios, pues son gastos de primera necesidad. Bueno, vamos a entrar primero con los gastos médicos. Y entonces empecemos a pedir CFDI, factura, de los siguientes gastos. Honorarios, cuando vayamos con el médico. ¿Cuál médico? Con que tenga un título
de médico cirujano partero, o como le llamen la universidad, pero un título de licenciatura en medicina. Oye, ¿no tiene que ser especialista? No, con que tenga la licenciatura en medicina, pero que sea en medicina, ¿sí? Ahora sí que las personas que luego andan recetando o andan haciendo masajitos, los quiroprácticos, esto, ahí no entraría. Necesariamente tienen que tener el reconocimiento. De hecho, se tiene que tener cédula, ¿verdad?, para ejercer la medicina. O entonces, honorarios médicos. Pero además de los honorarios de los médicos, también los honorarios de los dentistas. Cirujano dentista, cirujano militar, estomatólogo, ahí sí hay varias nomenclaturas distintas para el mismo, para la misma profesión. Así también los honorarios de los profesionales de psicología. Si nosotros vamos a terapia con un psicólogo o acompañamiento psicológico, le podemos pedir un CFDI al psicólogo o también al nutriólogo. Pero ojo, que sea licenciado en nutrición, que sea licenciado en psicología, no que sea un ingeniero civil que le ha ido muy bien dando consulta de cómo adelgazar, digo, por poner un ejemplo un poco absurdo, pero sí tiene que tener el título profesional. Siguiendo con los títulos profesionales, también serían deducibles los honorarios a enfermeras. Entonces, a estos 5 profesionales de la salud: médicos, dentistas, psicólogos, nutriólogos, enfermeras. ¿Qué otra cosa de gastos médicos? Gastos hospitalarios. Yo entro al hospital, salgo, y me van a facturar la noche del hospital, los desechables, las medicinas, la atención de urgencias, el uso de la sala de operación, el uso de la sala de recuperación, pero todo lo que me cobren en esa factura es deducible, todos los gastos hospitalarios. Así también la renta o compra de aparatos de rehabilitación. Por ejemplo, yo tuve un accidente y me cuesta trabajo volver a caminar. Necesito una andadera para rehabilitarme y volver a caminar. En algún momento espero caminar sin la andadera, o bueno, a lo mejor ya me toca quedarme siempre. Entonces, también podría entrar. ¿Los honorarios médicos a un cardiólogo o neurólogo no entran? Sí, claro que sí entran, son médicos. Tienen una especialidad, pero son médicos. Entonces, el chiste es que sean licenciados. Si tienen su especialidad, si tienen maestría, si tienen doctorado, ya sería independiente, o sea, ya serían pues adicionales, pero eso no quita que el médico siga siendo médico. Entonces, cualquier especialidad, adelante. Plantillas ortopédicas, si se considera que, o sea, que no sean, ortopédicas, que no sean plantillas así nada más para estar acolchonadito, o las plantillas de imanes que luego venden así como que con cuestiones de reflexología, sino que sea algo médicamente prescrito, sí. Las terapias de rehabilitación con fisioterapeuta, yo sí las incluyo. No he tenido problema en las devoluciones de incluir porque está considerado dentro de los gastos médicos, ¿sí? ¿Qué más? Análisis, estudios de laboratorio, estudios clínicos, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, entran. Prótesis. Necesito una prótesis de la cadera o una prótesis, una placa para la cabeza, también entra. Lentes, también entran, siempre y cuando estén lentes graduados. Lentes solares, pues no entran, lentes estéticos no entran, lentes graduados, pero ahí hay un tope de 2,500 pesos, ¿sí? Bueno, todo esto de los gastos médicos pueden ser para el propio trabajador, para su cónyuge, o a falta de cónyuge con quien vive en concubinato, para sus padres, abuelos, sus hijos o sus nietos. No necesariamente todos tienen que ser para el trabajador. Entonces, por ejemplo, yo uso lentes y uno de mis hijos también usa lentes. Entonces, yo puedo deducir 2,500 pesos de lentes para mí
y 2,500 pesos de lentes para él, siempre y cuando se haga el señalamiento en el CFDI de que son graduados. Sí, Arturo, así es. Es importante que no se pague en efectivo, para allá vamos. Ahorita, de hecho, aquí en esta lámina está señalado. Podólogos también, sí, también son gastos médicos, que no sea el pedicure, sí, sino que sea una atención clínica del pie. Bueno, la única condición para que yo pueda deducir lo de mis hijos o de mi esposa, esposo, es que ellos no tengan ingresos propios, porque si ellos tienen ingresos propios, pues que lo deduzcan ellos en su anual, dice la autoridad. Ah, bueno, pero si el médico, pero si mi hijo pues es menor de edad, todavía no trabaja, no habrá problema, yo puedo decirlo de mi hijo. Otra cuestión importante, solo erogados en territorio nacional. Si yo me voy a hacer un tratamiento médico a Houston, no lo voy a poder deducir. Tiene que ser en territorio nacional. Creo que con esto respondo la pregunta del licenciado Hugo. No medicinas fuera de hospital, aunque tengamos la receta médica. Aunque yo soy hipertensa y tengo que tomar mi medicina todos los días, si no me va a dar el infarto y no voy a poder trabajar. Eso no le importa a nuestros legisladores. No nos dejan como deducción personal las medicinas, a menos de que estén facturadas como gastos hospitalarios. No son deducir las medicinas por sí mismas, sino son deducir los gastos hospitalarios. Y dentro del cúmulo de gastos hospitalarios vienen las medicinas. Bueno, ¿qué pasa con los tratamientos no indispensables? A ver, yo me quiero hacer la lipo, o me quiero hacer una cirugía de nariz, o quiero tener hijos y me voy a meter a un tratamiento de fertilidad. ¿Son gastos médicos? Sí. Y donde la ley no distingue, nosotros tampoco debemos distinguir. En la ley no dice, y espero no darle ideas a nuestros legisladores, porque luego me anda pasando que lo que ando diciendo, y luego ya dicen las legisladoras, ah, sí, cierto, espero que no sea el caso, pero en la ley de ISR no dice que los gastos médicos sean estrictamente indispensables para conservar la salud. Simplemente dice gastos médicos. Entonces, el tratamiento de fertilidad es gasto médico. La cirugía de estética es gasto médico. No es indispensable, pero la ley no me dice que tiene que ser indispensable y esperemos que a nuestros legisladores no se les ocurra meterlo. Lo que decía el compañero, formas de pago. Formas de pago. Este candado lo pusieron los legisladores, ahí sí creo que tenían mucha razón los legisladores, porque pusieron este candado, porque luego todo el mundo tenemos un amigo dentista o un amigo médico que luego nadie le pedía factura y le decíamos, ay, Tomás, tienes que declarar. Échame la factura, échame 10,000 pesos de factura de que me hiciste una cirugía. Y no era cierto. Entonces, ¿qué dijo el legislador? A ver, ya me la sé, ya no me la vas a hacer. Ahora, para que sea deducible los gastos, las deducciones personales, específicamente los gastos médicos, tienes que pagarle al médico con transferencia, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o tarjeta de servicios. O con cheque, nominativo para abono en cuenta. Entonces ya no hay de que dame la factura, no, porque en verdad tiene que tener los medios de pago bancarizados donde el SAT en verdad ve que se hizo el servicio. Entonces, ojo, cuando pidan la factura de gastos médicos, en general de las deducciones personales, revisen que no diga que se pagó en efectivo. Porque si dice que se pagó en efectivo, no hay poder tecnológico que nos permita registrarla en la página del SAT para hacer nuestra declaración anual. Entonces, hay que revisarla y hay que pedir el cambio. Por eso ahorita es importante que pongamos atención a todo lo que vamos a platicar. Un tratamiento de fertilidad sí se puede deducir, la ley no lo prohíbe. Cuando eres servidor público, ¿aplica todo exactamente igual? Sí, todo exactamente igual, sin importar si el patrón es privado o es
el gobierno, si es nuestro gobierno el patrón, también tenemos que pagar impuestos, también aplica todo lo que estamos viendo. Bueno, entonces, los gastos médicos dentales hospitalarios se deben pagar mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondo desde cuenta del contribuyente o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Muchas veces vamos al médico, me dicen, no, pues no tengo tarjeta de crédito. No se preocupen, páguenle antes de la consulta, o si ya son médicos, si ya es nuestro médico de cabecera, por lo menos a mí les digo, oye, ahorita te deposito. Ah, sí, está bien, aquí está mi número de cuenta. ¿Sí? O páguenle antes, si todavía no tienen confianza, páguenle los honorarios médicos antes, si no tiene tarjeta. Porque muchas veces a los médicos o a cualquier comerciante no les conviene cobrar con tarjeta por la comisión que les cobra el banco. Y ya ven que ahorita pues está prohibido trasladar la comisión al cliente. Bueno. Para deducir las medicinas, ¿es necesario haber estado hospitalizado? Sí. Sin, ningún hospital ningún hospital tiene farmacia de puertas abiertas. O sea, me explico. Cuando nosotros vamos a Star Médica, está una farmacia, pero esa farmacia no es Star Médica, no es el hospital. Tiene otra razón social distinta. De hecho, no pertenece ni siquiera al grupo de Star Médica. Entonces, las puras medicinas no nos las va a facturar el hospital. Gastos por parto, sí, a fuerza, sí. Eso sí, sí, gastos por parto completitos entran. Bueno, ahora, hace ratito estaba diciendo que los legisladores de 2013, de una manera muy lamentable, nos pusieron un límite en las deducciones. Sin embargo, cuando el contribuyente tiene una discapacidad o tiene una incapacidad y necesita hacer esos gastos para atender a su discapacidad o a su incapacidad, ahí no hay límite, no hay tope de gastos, ¿sí? Es el único caso donde no está limitado el monto de las deducciones personales. Bueno, ¿cuándo ocurre esto? Cuando una persona, cuando un trabajador, ya que estamos hablando de trabajadores, cuando un trabajador tiene incapacidades, tiene una incapacidad permanente total o una incapacidad permanente parcial o tiene una discapacidad auditiva, motora, de lenguaje visual que mayor al 50% de la capacidad que consideramos normal. Entonces, ese contribuyente, los gastos médicos, dentales, análisis, estudios clínicos, prótesis, rehabilitación, cualquier aparato de rehabilitación, gastos hospitalarios, que sean para atender su discapacidad o su incapacidad, los podrá deducir sin límite, sin revisar ese límite que vamos a ver más adelante. Pero en el CFDI se debe de especificar que esos gastos están relacionados con la atención de la discapacidad. Porque si los ponemos nada más como gastos médicos normales, solamente sí los podemos deducir, pero hasta cierto límite. Y también, pues, aplica lo mismo de que fueron efectivamente pagadas a residentes en el país, no aplica para gastos en el extranjero. Bien, siguiente deducción personal, gastos funerarios. Estos gastos funerarios tienen su propio tope, que es de una UMA al año, son 32,000 pesos. También pueden ser para el propio trabajador, para su cónyuge, concubina o concubinario, padres, abuelos, hijos, nietos. Siempre y cuando no nos facturen el servicio de cafetería, ¿sí? O sea, si nos ponen gastos funerarios 10 pesos, servicio de cafetería 5 pesos, esos 5 pesos no son deducibles. El servicio de cafetería, que no lo pongan por separado. Y fíjense que aquí, lamentablemente, solamente serán deducibles en el año que se utilicen. Es decir, si yo compro gastos funerarios a futuro, hoy me dan mi factura, mi CFDI con todos mis datos,
no lo puedo usar hasta el año que lo vaya a ocupar. Si el próximo año o en este año se muere mi abuelita, lo puedo aplicar y lo puedo deducir. Pero si mi abuelita se muere hasta el próximo año, entonces lo podré deducir hasta 2023, ¿sí? Lamentablemente, porque creo que debería de promoverse esta previsión de gastos funerarios a futuro. Bueno, en prima de seguro de gastos médicos también es deducible. Gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud que proporcione las instituciones públicas. Esto es, me compro un seguro de gastos médicos mayores con AXA, con MedLife, con GNP, con quien sea. Para mí mismo, para el trabajador, para su cónyuge, para sus ascendientes o descendientes, es deducible. Oye, y si yo no me alcanza más que para comprar el seguro de salud para la familia del Seguro Social, pues pido factura por ese pago que estoy haciendo por haber adquirido el seguro de salud para la familia y esa factura del seguro de salud para la familia la puedo deducir. Aquí la gran ventaja es que si yo trabajo y mi esposo trabaja, pero yo pagué el seguro de él, ahí sí puedo deducir, aunque él tenga sus propios ingresos, porque para prima de gastos médicos no impone restricción de ingresos. Lo que sí es importante es que no se puede deducirlo ya reembolsado. Me explico. Vamos a suponer que yo tengo un seguro de gastos médicos de 20,000 pesos. Ese es deducible. Perfecto. Resulta que me tropiezo, me accidento, me tienen que operar de la cadera y pago al hospital, pago 30,000 pesos. Pido mi factura. Y el seguro de gastos médicos me dice, a ver, de los 30,000, tú pagas 12,000 de deducible, 3,000 de coaseguro, es decir, tú cubres 13,000 pesos y el resto yo te lo reembolso. Entonces, de esa factura de 30,000 de hospital, lo único que yo puedo deducir es lo que yo pagué, porque si lo que me reembolsó la aseguradora, aunque esté facturado a mi nombre, no lo puedo deducir porque me lo reembolsó la aseguradora. Lo que sí es que el reembolso que me hace la aseguradora es un ingreso exento para mí, no tengo que pagar impuestos. Otra deducción que podemos hacer son los intereses por créditos hipotecarios. ¿Qué significa esto? Yo tengo una casa, habitación, y tengo una casa que está hipotecada por el Infonavit y además por Bancomer, bueno, por BBVA. Los intereses reales por ese crédito, por esos dos créditos, son deducibles. ¿Cuáles son los intereses reales? Los intereses reales son el interés pagado menos la inflación. Es decir, el interés sin inflación. Ese sería el interés real. Nosotros nos tenemos que romper la cabeza porque el propio banco, cuando yo solicité el crédito, nos piden el RFC para emitir el CFDI de los intereses reales e incluso es información que ya aparece precargada en nuestra declaración. Ojo, importante, para su casa habitación, ¿cuántas casas? Una. Una casa con 1,000 créditos, pero no 1,000 casas, nada más una casa. E inclusive, si yo tengo el crédito con Infonavit, los intereses que le pago al Infonavit son deducibles. O lo tengo con Fobiste, son deducibles. Siempre y cuando el monto del crédito no exceda 750,000 UDIs, que en pesos son 5 millones aproximadamente, 5,175,000 pesos. Bueno, si mi crédito de la casa es mayor a eso, bueno, ya no es el tope que me permiten deducir. Ya no es necesario que le pida una constancia al banco, porque es información que el banco timbra y aparece precargada en la declaración. Otro concepto deducible, donativos. No endurezcan su corazón cuando vean el Teletón o cuando les pidan cooperación para la Cruz Roja o para los niños de AMANC, porque los donativos a donatarias autorizadas son deducibles. Importante que sean instituciones autorizadas para recibir donativos. Ahora con la pandemia hubo muchas personas de buena fe que se pusieron a juntar dinero para hacer despensas o para hacer
caretas o algún apoyo para los médicos. Ese dinero que le entregamos a personas físicas no es deducible. Para que sea deducible, tiene que ser a donatarias autorizadas. En la página del SAT podemos consultar si Cruz Roja, si Teletón, si AMANC son donatarias autorizadas. Y tienen que ser donativos que no tengan ningún interés adicional. No hay aquellos donativos de que te dono 100,000 pesos, pero mi hijo está estudiando en esa escuela y pues entonces lo vas a pasar de año aunque sea un burrote. No, ese tipo de donativos no, porque la ley me dice que no sean onerosos ni remunerativos. Y tienen su propio tope. 7% de los ingresos acumulables de este año. Aquí es otra cosita que les digo que sí, es bueno que no les comparta esta. 7% de los ingresos. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque luego la gente critica mucho a Teletón. Es que es un negocio de las empresas grandes y multinacionales que nada más están dejando de pagar impuestos. Oye, hay un tope. Para personas morales, nosotros estamos viendo personas físicas, pero para personas morales, si yo como persona moral el año pasado no tuve utilidad, sino pérdida, este año no puedo deducir ni un peso de los miles y millones que le doné al Teletón. Para poder yo como persona moral deducir el donativo, no debo de ser empresa perdedora, sino tener utilidad. Y para persona física, no volteamos a ver el año pasado, sino este ejercicio fiscal, que sería un tope del 7%, y del 4% cuando la donación es a gobierno. Si son partes relacionadas, nada más nos dice, no contrates entre ellas, porque si no, se considerará ingreso acumulable. Por ejemplo, vamos a suponer que mi mamá tiene una asociación para apoyo a niños con cáncer, en donde ella es socia y también está asociada también yo y mi hermana, somos toda la familia. Bueno, ¿le puedo donar yo, Flor Tavera, a esa asociación que sea deducible? Bueno, si la asociación está autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos, sí le puedo donar. Pero como somos partes relacionadas, porque yo, Flor Tavera, soy miembro de esa asociación, lo único que me piden es que no tengamos actividades entre nosotros, en cuanto a que yo le contrate actividades o que la asociación civil me contrate actividades a mí. Ahí estaría el límite. Otra deducción muy interesante, el ahorro para el retiro. Y esta, pues, todo la tenemos que voltear a ver. Pueden ser aportaciones complementarias a la subcuenta de retiro de la Afore. Es más, yo como trabajador ya tengo una Afore, a lo mejor no sé ni dónde está, lo investigamos. Y puedo ir y pedir que me depositen estos 5,000 pesos etiquetados para mi vejez. Me van a dar un CFDI y es deducible, es una deducción personal. O bien, si no es en la Afore, puede ser en las aseguradoras privadas. Contrato un seguro, pero le digo al ajustador, al vendedor del seguro, contrato un seguro y le digo, ¿sabes qué? Lo quiero para efectos fiscales. Ah, bueno, entonces es porque hay muchos seguros de ahorro. No todos nos van a permitir deducir. Le tengo que decir al vendedor que lo quiero para deducción, que lo quiero para efectos fiscales. Y aquí el ahorro para el retiro sí tiene un tope de 10% del ingreso o 5 UMAS. Si yo ahorro 200,000 pesos, no me van a dejar deducir más que 163,000. O bien, si mis ingresos de ese ejercicio son 1,000,000, no me van a dejar deducir 163,000, sino 100,000, lo que sea menor. Y la única buena ventaja es que este tope, este ahorro para el retiro, no se mezcla con la otra limitante de las deducciones personales que vamos a ver ahorita. Planes personales de retiro son consideradas las que tienen el fin único de recibir y administrar recursos para cuando se llegue a la edad de 65 años, o bien antes por invalidez o incapacidad.
Si yo compro con una aseguradora un plan de retiro a 10 años y tengo 45, no es deducible para efectos fiscales. Solamente sería deducible con esta restricción, ¿sí? Que sea en realidad para la vejez. Y contratado con instituciones autorizadas, con aseguradoras autorizadas. ¿Qué pasa si lo retiro antes? Lo tengo que acumular. Se va a considerar ingreso acumulable. ¿Y qué pasa si yo fallezco y pues qué va a pasar con el dinero? Bueno, pues voy a dejar un beneficiario o un heredero, pero el beneficiario y el heredero, ellos sí tendrían que acumular los retiros que efectúen. Si no se hace a través de una herencia como juicio sucesorio testamentario, las herencias son exentas, sino a través de retiro directo, sí lo tendría que acumular estos ingresos. Otro concepto, sí, Enrique, sí son válidos los ahorros para el retiro monetizados en dólares, ¿sí? Nada más el chiste es que estén contratados con una aseguradora en México, pero sí, o sea, una aseguradora que esté registrada en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pero si está en dólares o en UDIs o en euros, sí vale. Bien, otra deducción personal es el transporte escolar obligatorio. Si las escuelas tienen la política de que ningún papá pueda llevar a su hijo, sino que a fuerzas tiene que pasar el camioncito, la combi de la escuela, también es deducible. Y se tiene que emitir el CFDI correspondiente. Este transporte escolar obligatorio también se tiene que pagar con formas bancarizadas, cheque, transferencia, tarjeta. Algo que no tenemos en Michoacán, que ya se ha intentado poner, pero que esperemos que no lo pongan, impuesto local. En otros estados sí tienen un impuesto cedular. No estamos hablando del impuesto sobre nómina, porque ese es a cargo del patrón. Estamos hablando de un impuesto al trabajador, que el trabajador pague ese impuesto local. En Michoacán no lo hay, esperemos que no lo pongan. Bueno, pues si es el caso de que vivamos en un estado donde tenemos que pagar un impuesto, nosotros como trabajadores por trabajar, entonces ese impuesto sería también una deducción personal. La limitante, híjole, fíjate que pues acabo de tener un hijo, es más, fueron gemelos, tuvieron que estar 3 meses en terapia intensiva neonatal, y además pues tengo que estarlos llevando cada semana al pediatra. Total que se me hizo un cuentonón de 1 millón de pesos. Voy a poder deducir eso, son gastos hospitalarios, lo pagué con transferencia, tengo la factura, lo puedo deducir. ¿Y qué crees? Que los legisladores no te dejan. Y echen la culpa a la legislatura 2013. Pero no ha habido otra legislatura que lo haya modificado. Dicen, ¿sabes qué? Tienes un tope de deducciones personales. 5 salarios mínimos o 15% de tus ingresos, lo que sea más pequeño. Oye, yo me gasté 1 millón de pesos. No, pues nada más vas a poder deducir 163,000. Oye, yo gano, en mi declaración anual estoy reportando 1 millón de pesos de ingresos. Bueno, pues ni siquiera vas a poder deducir 163,000, solamente vas a poder deducir el 15%, 150,000 pesos. ¿Sí? Lo único que no entra a este tope son los donativos, porque ya vimos que los donativos tienen su propio porcentaje, ni las aportaciones de retiro, porque también tienen su propio porcentaje, que es 10% o 5 UMAS por separado. Aquí, esta imagen la saqué de Prodecon, está un ejemplo. Vamos a suponer que esta persona tiene ingresos por sueldos e ingresos por intereses de 4, y el sumado dan 442,000 pesos. Entonces, la deducción de intereses límite es el 15% o 5 UMAS, pero 5 UMAS son 163,000 pesos y dice el legislador lo que sea menor. Entre 163,000 y 66,000 pesos, ¿qué es menor? 66,000. Por lo tanto, este es el límite aplicable. Sin embargo, sus intereses reales del crédito hipotecario fueron 72,000. ¿Cuánto va a poder deducir de los intereses? 66,000, nada más. Vámonos ahora con la colegiatura. A ver, ¿son deducibles las facturas que emite una farmacia no relacionada a algún hospital? No. Ya lo habíamos comentado.
no son deducibles. Oye, es que es un medicamento que tengo que tomar para tratar una enfermedad crónica. Culpa a los legisladores. No son deducibles las medicinas, a menos de que estén en una factura en un hospital. No, es más, aunque las emitiera Star Médica, Hospital Star Médica, una factura de medicinas no es deducible. ¿Por qué? Porque lo que es deducible son los gastos hospitalarios. Y si nada más te facturan las medicinas, no son gastos hospitalarios. Son deducibles las medicinas cuando formen parte del cúmulo de gastos hospitalarios. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, ya aquí está la diapositiva anterior para la Hotel Plaza. Y vamos ahora con las deducciones de colegiaturas. En el sexenio de Felipe Calderón se hizo este logro de permitir que los padres de familia pudieran deducir una parte de las colegiaturas, no todo lo que pagan de colegiaturas, sino una parte. ¿De cuándo? ¿De cuánto tiempo? Digo, ¿de qué monto? Depende del nivel escolar. Para preescolar, 14,200 pesos. Para primaria, 12,900. Para secundaria, 19,900. Para profesional técnico, 17,100. Para bachillerato o equivalente, 24,500. ¿De dónde sacó esa cantidad el Ejecutivo? Es, en promedio, lo que cuesta un alumno en este nivel escolar en la educación pública. De ahí lo sacó. Bueno, esto, vamos a pensar que yo tengo un hijo que acaba de terminar la secundaria y va a pasar a prepa en 2022. ¿Qué límite voy a aplicar? ¿El de la secundaria o el de la prepa? El que sea mayor. Aquí sí voy a aplicar el que más me convenga. En este caso, 24,500. ¿Se puede deducir en el mismo ejercicio CFDI colegiatura primaria? Ajá, sí, es lo que estoy comentando. ¿Sí se puede? ¿Y cuál de los dos topes voy a aplicar? El que mejor me convenga. En su caso, el de secundaria. ¿Puedo deducir las facturas de la primaria? Sí, aplicando el tope de 19,900. ¿Sí? Maestrías y doctorados como deducción personal no son deducibles, ni siquiera licenciatura. Ni licenciatura, ni maestría, ni doctorado son deducibles como deducción personal. Pero si yo, Flor Tavera, estudio una maestría, estudio un doctorado en una de las mejores universidades de México, en la Universidad Vasco de Quiroga, yo como consultora de empresas me estoy invirtiendo en conocer más, en tener más herramientas, es deducible, pero como deducción relacionada a mi actividad. Otro boleto. Como deducción personal, sería nada más de preescolar hasta bachillerato. Y aquí es para el trabajador, para su esposa o esposo, para sus ascendientes, sus papás, sus abuelos, o para sus descendientes, que es lo más común, que sea para nuestros hijos o para nuestros nietos. ¿Sí? Bueno, importantísimo sobre las colegiaturas. Primero, que la escuela o que la institución emita un complemento que se llama IEDU, Instituciones de Educación. En este complemento va a venir la CUR del alumno, va a venir el grado y nivel educativo. ¿Por qué va a venir la CUR ¿Por qué le interesa al SAT saber la CUR del alumno? Bueno, primero para identificar que si es mi hijo, mi hija, mi papá o sea, qué parentesco tiene conmigo. Y además porque por ahí somos muy creativos y podemos decir, pues como tenemos tope, mi esposo que deduzca el primer semestre y yo deduzco el segundo semestre. Pues no, solamente lo puedo deducir una vez, o sea, uno de los dos progenitores, no los dos. El grado y nivel educativo es muy importante para saber cuál tope es el que le aplica. Ojo con las formas de pago aceptadas, porque así como lo vimos para los gastos médicos, para las colegiaturas, si me hacen la factura con forma de pago efectivo, ya no sirvió. No sirvió. Y si me doy cuenta hasta 2023, no, pues un martirio para pedir que me la cambien y presentar aviso al SAT de decir es que se equivocaron, pero es 2022. No. Revisen en cuanto la recogen.
Lo que mencionaba de que no se puede deducir por cada padre, nada de que de enero a junio que me hagan las facturas a mí y de julio a diciembre que le hagan las facturas a mi esposo y así ya los dos deducimos. No. Solo de los niveles educativos señalados, licenciatura, maestría y doctorado, nada. Y por aquí les pongo una liga de donde pueden ustedes consultar si la escuela, si la escuela tiene esta autorización, porque si yo estudio pues en una escuela no autorizada, pues bueno, no me van a dar ni siquiera mi certificado, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que pudiera pensar, no, pues voy a estudiar computación en una escuela que está aquí enfrente, pero no es bachillerato, no es técnico, esa no me va a servir. ¿Es por cada hijo? Sí. Sí es por cada hijo. Es decir, si yo tengo 2 hijos en la secundaria, puedo deducir por cada uno 19,900. Si tengo 5 hijos en primaria, puedo deducir 5 veces 12,900. ¿Sí? Sí es por hijo. Bueno. Hola, Dulce Rivas. Las inscripciones no. Las inscripciones no son deducibles. Lo único que es deducible es la colegiatura. Si por ahí luego me ponen recargos, esos no son deducibles. O si me ponen exámenes extraordinarios, tampoco son deducibles. Lo que es deducible son las colegiaturas. Bueno, aquí en la página del SAT, cuando entramos a presentar nuestra declaración anual, podemos revisar, hacer uso del visor de deducciones personales. Inclusive este visor se habilita desde antes de que sea época de declaración anual. Es bien importante que nuestras deducciones personales en la forma de pago digan, en el uso de la factura, en el uso del CFDI, sea cualquiera que inicie con D. Bueno, no cualquiera, sino el que corresponde que inicie con D, porque la D significa deducción personal. Es que no nos pongan gastos en general, ni adquisición de mercancías, sino de, ya sea o no, gastos médicos o prima de seguro de gastos médicos o gastos funerarios pero que vengan con D. Sin embargo, aunque no esté precargado en la plataforma para presentar la declaración anual, lo podemos meter a mano. A mí me ha tocado muchas que no se precargan. Por eso nosotros también tenemos que ser muy ordenados de ir teniendo un registro de cuáles facturas hemos pedido para que no nos vuelen por ahí en la anual ninguna factura. Lo podemos meter a mano, si no, aquí les pongo una captura de pantalla de cómo meterlo, ¿sí? Ahí está la captura de cómo se mete. Y la misma plataforma nos va a ir diciendo de cuánto estamos deduciendo y cuánto nos queda por deducir, para que sepamos, ahora sí que cuánto estamos desperdiciando. Pues muchas veces, ojalá no sea el caso, pero muchas veces hasta abril nos damos cuenta que nos sale ISR o que hubiéramos podido generar saldos a favor. Y pues, ¿cuál es la ruta para generar un saldo a favor? Son las deducciones personales, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya hemos revisado estas deducciones personales, solamente nos queda una que va vinculada al ahorro para el retiro. Ya vimos ahorro para el retiro, pero si no tomamos esa, podemos tomar otra que está en estímulos fiscales, que también nos va a permitir generar un saldo a favor. Bien, ahora sí, traigo más material, pero me dicen que ya estamos en tiempo. Entonces, no sé, licenciada, si me puede ayudar con las preguntas ahora sí. Hola, hola. Aurora. Sí, ok. Le voy a pasar, hubo muchísimas preguntas, doctora, pero pues le voy a pasar ahí las que alcancemos para que pueda contestarlo las más que se puedan, ¿sale? Sí. Dice, ¿qué pasa si en la factura de colegiatura no me retienen ISR ni IVA? Eso ya le respondimos. Okay. En la factura de colegiatura nunca le van a retener ISR IVA, ni tampoco le van a trasladar IVA. ¿Sí? Entonces, no se preocupe. Ok. Si en el buzón tributario
al momento de intentar hacer la declaración indica una cantidad diferente a lo que mi empleador me pagó, ¿qué Esa procede? también ya la respondí. Déjame le digo desde cuándo respondimos, porque esa también ya la respondimos. A ver, otra. ¿Qué pasa si el ingreso a presentar la declaración y en vez de saldo a favor hay cantidad a cargo? ¿Sí o no debo de pagar? ¿O puedo No, pues, aplicarlo de Thalía? Si no recuerdo, entonces no pasó. no sé, hay que pagar. O sea, si sale a pagar, hay que pagar. Claro que todos podemos aplicar la de Thalía, ¿verdad? ¿De Thalía? Pero el problema es que ahorita la autoridad fiscal está bien fuerte con las multas, ¿sí? Entonces, si sales a pagar, hay que pagar. Para que salga menos, hay que meter reducciones personales, ¿sí? Ahorita está muy buen tiempo de hacer Hacerlo. esta ya para meter reducciones personales. Ok. Dice, cuando trabajo de forma independiente, sin patrón, ¿también puedo generar saldo a favor de ISR? Sí, esto también aplica para cualquier persona física, aunque no sea nada más trabajador. El problema es que cuando somos milusos, me incluyo, que tenemos ingresos por sueldos, pero también vendemos pepita los domingos y también prestamos trabajo de consultoría. Ahí es más difícil que me salga a favor. ¿Por qué? Por la explicación que hicimos casi al inicio, de que al momento de sumar los pagos de un régimen, de un capítulo y de otro régimen, de otro capítulo, como cada capítulo estuvo haciendo pagos mensuales independientes, al momento de sumarlos el anual, brincamos de tarifa. Y ese es el problema. Pero sí, las deducciones personales nos van a ayudar muchísimo a disminuir la base fiscal, a generar un saldo a favor o, en el peor de los casos, a disminuir el impuesto a pagar. Ok, algo así pienso que es la siguiente, porque dice, si yo tengo varios ingresos de transferencias de dinero en mi tarjeta de nómina, ¿cómo sería el concepto correcto para que no me perjudique en mi declaración anual? Fíjense que ahí luego no nos creamos pues de todo lo que viene en redes sociales, ¿no? Porque en redes sociales estuvo circulando una de que para que no tengas problemas con el SAT, que no te pongan venta de Flor Tavera, sino que te pongan nada más Flor Tavera. Eso no tiene nada que ver. El SAT puede revisar cualquier cuenta bancaria y desde un peso. Oye, pero es que es mi cuenta personal. No, para cuestiones de impuestos no hay cuentas personales. Para cuestiones de impuestos, todas las cuentas las puede revisar el SAT, todas. La de saldazo del OXXO es Banamex, la puede revisar el SAT. La de Liverpool, aunque sea tarjeta de crédito, la puede revisar el SAT. O sea, no hay qué concepto le pongo. Lo que sí es que muchas veces la autoridad hace un análisis costo-beneficio y dice, pues no, me va a salir más caro venir aquí a cobrarle a Juan Pérez por un depósito que tuvo de 5,000 pesos a irme con un contribuyente que me va a dejar más dinero por las multas. Eso es, pero no hay ninguna receta mágica de qué ponerle en el concepto para que ya el SAT no me moleste. Ok. Dice, en la parte de los medicamentos, ¿se pueden adquirir en alguna farmacia siempre y cuando se tenga evidencia de la receta médica? No, porque los medicamentos no están considerados dentro de los gastos, dentro de las deducciones personales. Ninguna de las fracciones que habla de deducciones personales indica medicamentos, ¿sí? Entonces, los medicamentos solamente son deducibles cuando son gastos hospitalarios. Ok, muy bien. Pues al parecer, ya hay muchas otras preguntas, pero ya las contestó, de los honorarios médicos, de si entraban las plantillas Yo creo por ortopédicas. aquí, a las 4:18, una pregunta de Leticia. Esa no la he respondido. No sé si quiera revisar, porque yo sí veo que hay varias que no he respondido. Ajá, a ver, déjenme revisarlas. Dice que si hay un monto límite mensual para que la revisión ante el SAT. El SAT puede revisar desde un peso, pero el sistema financiero está obligado a avisarle desde 15,000 pesos en efectivo, ¿sí? Pero si a ti te depositan 500 pesos, esos mismos 500 pesos que el SAT puede revisar, solamente que crece el riesgo
cuando depositas más de 15,000 en efectivo, porque ahí el banco le va a ir de chismoso al SAT de que fulanito recibió 15,000 en efectivo, ¿sí? A las 4:18, a partir de las 4:18 es que ya no seguí contestando preguntas. Aquí hay otra que dice que si un trabajador le quitan el 50% de su ingreso por pensión alimenticia, ¿se debe reducir su ingreso acumulable para el pago del ISR? No, no, el ingreso acumulable es el mismo, le quiten o no le quiten, porque la base, vamos a suponer que él percibe 100 pesos, y de esos 100 pesos le quitan 50 de la pensión alimenticia, le quitan 10 de ISR y le quitan 5 de seguro social. Le va a quedar un monto neto, pero el monto neto nunca es base. La base para ISR es los 100 pesos, le quiten o no le quiten de pensión alimenticia. Okay. Dice, si presenté mi declaración del año 2020 y 21, solo me regresó lo del 2021. Del año 2020 no me regresaron nada y también era a favor. ¿Por qué en uno sí y en otro no? Es mucho cuestión de suerte, ¿sí? Yo ahí lo que le recomiendo es que revise por qué se la rechazaron. En la página del SAT puede revisar usted por qué se la rechazaron. Y si hay algo que corregir, corrija y presente la solicitud manual. O bien, si no hay nada que corregir, presente la solicitud manual. Miren, la verdad es que la autoridad fiscal apuesta mucho a que muchos contribuyentes ya desisten. Ya dicen, ya, o sea, es más rollo ante el SAT, luego ya sé que tengo pecadillos, estuve recibiendo dinero en efectivo, no, pues ya mejor que se lo quede el SAT, la verdad. Y una última pregunta, doctora, si recibo dinero, ¿también tengo que hacer declaraciones? Sí, sí. Oiga, pero es que yo veo un montón de preguntas que no están resueltas. Por ejemplo, veo una que dice, ¿por qué un asalariado en su constancia de situación fiscal no le aparece la actividad de sueldos, pero él está dado de alta en el IMSS con una empresa de certificación, además de agricultura? Bueno, porque no todos los patrones hacen el alta de los trabajadores en el SAT. Es decir, yo cuando contrato un trabajador, lo tengo que dar de alta en el Seguro Social, pero además tengo que darlo de alta en el SAT como mi trabajador. Es un proceso bien engorroso, pero que no, y yo creo que por lo mismo, no todos los patrones lo hacen, ¿sí? Entonces, por eso no, el aviso ante el Seguro Social no es automático ante el SAT, no están juntos, o sea, sí se comparten información, pero no es la misma base de datos. Entonces, por eso es que un trabajador puede estar recibiendo su timbrado, nómina timbrada, está en el Seguro Social y no le aparece la clave de asalariado. Ahí simplemente pues hay que registrar la clave, ¿sí? Okay. Ante el SAT. En el caso de los gastos médicos, la autoridad, ¿cómo detecta que esos gastos son ya sea de la esposa, esposo, hijos o padres? Ahí yo recomiendo que en el concepto debe de ir lo más amplio posible, ¿sí? Porque nos ha tocado cuando nada más le ponen honorarios médicos, que nos lo regresa el SAT y nos dice, a ver, ¿a quién atendió? Honorarios médicos de Juan Pérez. Pues sí, Juan Pérez es mi esposo. Entonces, en el concepto, que venga lo más amplio Ponerlo posible. más claro. Ajá. Ajá. ¿Debe de existir alguna especificación en la factura por deducción de rehabilitación en gastos médicos? Cuando es rehabilitación para atender una discapacidad o una incapacidad, sí. Cuando es rehabilitación que no está vinculada a incapacidad o discapacidad del trabajador, del contribuyente, no hace falta. Por ejemplo, simplemente me estoy rehabilitando porque me torcí el tobillo, pero no, mi torcedura de tobillo no me dejó una discapacidad y no tengo un certificado de incapacidad. Entonces, puedo meter las terapias de rehabilitación como deducción personal y no hace falta que especifique que es para discapacidad o incapacidad, porque no lo es. Erika nos dice, disculpe, inicié en el año régimen de reciclo y cambié a sueldos y salarios. ¿Me afecta en mi declaración? No, en la declaración pues tendrá que presentar, en la declaración de 2023, por separado la información de sueldos y por separado la información de reciclo. Ok. Una persona física que le van a entregar su pago por jubilación o pensión, ¿este importe está exento? Está exento hasta 15 días de UMA por día. Sí, o sea, no está exento en su totalidad. 15 UMAs diarias son
1,443 pesos por día. Considerando 30 días, si su pensión excede 43,000 pesos mensuales, sí hay una parte gravada. Si es menor de 43,300 pesos, está exento. Dice que si es así, que si le puede fundamentar los artículos. Es el artículo 93 de la ley de ISR. Ok. Dice, si tuve solo un patrón en el año, no tengo más ingresos, recibí más de 400K, no sé qué significa. La empresa ya declaró por mí, ¿aún así debo declarar? No, es que cuando tienes más de 400,000 pesos de ingresos, la empresa te hizo retenciones, pero no hace cálculo anual. Y sí, tiene que declarar. Entonces, si tengo una cuenta de ahorro, ¿tendré que declarar mi guardadito? A ver, en las cuentas de, y ese es otro tema muy interesante y que es muy extenso. La respuesta es sí. El asunto es, a ver, si el guardadito viene porque mi esposo me deposita el gasto de la quincena para la casa y en vez de gastarme los 5,000 pesos que me depositan, me gasto 4 y voy dejando 1,000, ahí no va a pagar impuestos porque las transferencias entre cónyuges no están exentas, ¿sí? Pero ¿de dónde viene el guardadito? Si estuvo vendiendo Betterware o estuvo vendiendo Avon y fue metiéndolo ahí, pues es que si tuvo ingresos, entonces ahí sí tendría que haber pagado impuestos. Ok. ¿Qué pasa con un contribuyente fallecido? ¿Hasta qué punto terminan sus obligaciones en sueldos y salarios? Pues, híjole, el SAT no nos perdona ni muertos, ¿sí? Ahora sí que los gastos funerarios, cuando decíamos hasta el momento, hasta el ejercicio que vayan a ser utilizados, pues cuando una persona fallece, se tiene que presentar la declaración del ejercicio en el que fallece. Y en esa declaración van a poder meter los gastos funerarios del propio contribuyente. Sí, sí tiene que presentar declaración anual. O sea, para poder cancelar el RFC por defunción, tiene que estar presentada declaración anual del difunto. Una vez jubilada, ¿ya no recibo saldo a favor? Sí, si su jubilación es superior a 43,000 pesos mensuales, sí podría generar un saldo a favor si tiene deducciones personales. Si su jubilación es menor de 43,000 pesos mensuales, no va a generar saldo a favor porque no le están haciendo retención de ISR porque el ingreso está exento. Dice que ¿quién es el que tiene la obligación de registrar ante el SAT? ¿El patrón o el empleado? Los dos. El patrón, el trabajador, tiene que solicitar su RFC, ¿sí? Tiene que solicitar su alta en el RFC. Pero el patrón tiene que registrar, tiene que avisarle al SAT que sus trabajadores son Juan, Pedro y varios. ¿Sí? Es un trámite que de verdad en 20 años que tengo trabajando nada más he visto a una sola empresa que lo hace. Ok. Bueno, yo creo que vamos a hacer una última pregunta, doctora. El tiempo se nos ha terminado. Dice, mi cuñado estuvo hospitalizado hoy y pagó 20,000 pesos. ¿Cómo pide la factura? Como gastos hospitalarios, ¿sí? Como gastos hospitalarios, tiene que pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria o cheque desde su cuenta y pedir la factura con el uso tipo D, ¿sí? De gastos hospitalarios. Ok, pues doctora, creo que su charla es extensísima. Hay muchísimas preguntas antes y después de las que pudimos rescatar. Por ahí tiene usted, dejó su correo para si tienen así como que quieren un poco más de información, pues igual me imagino que puedan escribirle. Pues queremos darle las gracias a la doctora Flor Tavera por su excelente participación. Y no sé si tenga usted otra participación antes de terminar, doctora. No, en la Semana de la Cultura es mi única participación. Bueno, por invitarlos a estar pendientes a los cursos que ofrece Canacintra. Ahí es donde puedo donde generalmente me invitan a dar temas de cuestiones fiscales y de seguridad social. Pues muchísimas gracias y los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales en el panel de la norma 35 el 18 de julio a las 9 de la mañana y el de inclusión laboral el 20 a las 9 de la mañana, así como de la conferencia del cierre
el 22 de julio a las 9:30 y todos son en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Y en las actividades de separación y recicle de residuos 22, 23 y 24 de julio. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com. Puedes armar tu equipo y al acudir al reciclaje, tómate tu foto y me la envías para subirla a las memorias del evento. Agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra de Uruapan. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctora. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego.